Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Diana Marcela Montenegro. Con esta presentación quiero dar a conocer mi hipótesis sobre el caso de la película Tenemos que hablar con Kevin. Esta hipótesis la tomo teniendo como referencia el DSM-5. El grupo al que pertenece el trastorno seleccionado para generar mi hipótesis lo podemos encontrar como trastorno disruptivo del control de impulsos y de la conducta. Haré énfasis en el trastorno negativista desafiante, considerando que existen coincidencias en las categorías que este trastorno posee en sus criterios diagnósticos. Para empezar, me parece relevante indicar que este trastorno está compuesto por tres criterios, A, B y C. En el criterio A encontramos tres categorías: enfado, irritabilidad, discusiones, actitud desafiante y vengativo. De estas tres categorías, tomé como referencia del enfado y la irritabilidad el numeral 2, que hace referencia a menudo está susceptible o se molesta con facilidad, teniendo en cuenta que Kevin desde la infancia y hasta la adolescencia se muestra de manera constante molesto y susceptible con el entorno y las circunstancias de las vivencias familiares. De las discusiones y la actitud tomé como referencia el 4, discute a menudo con la autoridad o con adultos, teniendo en cuenta las discusiones con la mamá de manera constante en las diferentes etapas de su desarrollo, tanto niñez como adolescencia. Del criterio 5, tomé a menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad o normas, teniendo en cuenta que en medio de estas discusiones se evidencia la actitud desafiante siempre con su mamá. Del número 6, a menudo molesta a los demás deliberadamente. Esto lo tomo como referencia teniendo en cuenta el comportamiento con su progenitora y hermana. También se podría tener en cuenta este aspecto, la actitud que podría denominarse conducta compensatoria, que es la que siempre ha vivido con su papá. En el aspecto vengativo, tomé como referencia el ítem 8, ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Esta lo puedo concluir a través de que esta actitud siempre hizo parte de su proceso de desarrollo. Aspectos como la destrucción de la decoración que hizo su mamá a la habitación cuando él aún era un niño, cuando consiguió que la mascota de su hermana se perdiera. Asimismo, se evidenció cuando retiró la seguridad del cajón de utensilios tóxicos, aún sabiendo y teniendo conciencia que esto se hacía por la protección de su hermana, y claramente el desastre que ocasionó en su lugar de estudio. Por otra parte, podemos destacar que los aspectos B y C nos señalan que estos comportamientos o este trastorno de comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas de su entorno social inmediato, es decir, familia, grupo de amigos, compañeros de trabajo, o tiene un impacto negativo en las áreas social, educativa, profesional u otras importantes. De la misma manera, en la otra categoría C, nos informan que los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico, un trastorno por consumo de sustancias, un trastorno depresivo o bipolar. Además, no se cumplen los criterios de un trastorno de regularización disruptiva del estado de ánimo. Acá nos piden especificar la gravedad actual, pero considero que esta solamente se puede determinar en el momento en el que se realice la valoración con todas las técnicas que se deben evaluar. Tomé como aspectos unas características diagnósticas importantes que me llamaron la atención. Menciona que los individuos con trastorno desafiante pueden mostrar síntomas únicamente en casa y con miembros de la familia. Persistencia y frecuencia de los síntomas superan los 6 meses. Es más, considero que el comportamiento de él fue cotidiano. Los síntomas de trastorno continuamente forman parte de un patrón de interacciones problemáticas con los demás. No existe aceptación sobre sus actitudes desafiantes, negativistas y de enfados. Generalmente suele justificar su comportamiento con argumentos poco razonables. De la misma manera, el niño vive circunstancias de negligencia, faltó mayor atención. Considero que si el médico que lo vio inicialmente cuando la mamá se acercó a comentarle las dificultades que estaba presentando su hijo, hubiera prestado un poco más de atención a estas características, se hubiera podido tomar una decisión a tiempo y no haber dejado avanzar. El trastorno que evidencio en este momento como hipótesis, vuelvo y lo repito, se denomina trastorno negativista desafiante. Gracias, feliz tarde.